Los ovnis están en nuestros cielos desde los orígenes de la humanidad. Existen numerosas pruebas de su existencia, y cientos de casos con amplios datos y testigos que corroboran la existencia de objetos voladores no identificados en nuestros cielos. Pero a día de hoy, el fenómeno ovni no tiene la importancia que debería, y por muchos aún es considerado un tema de cuatro locos. En este vídeo hablaremos de uno de los casos más conocidos, el caso Roswell. ¿Realmente se estrelló allí un ovni? ¿O pasó algo totalmente distinto? En julio de 1947 se produjo uno de los incidentes más conocidos a nivel mundial, el incidente Roswell. En un rancho cercano a la región de Roswell, en Nuevo México, el granjero Mac Bracer fue alertado por un fuerte ruido que se produjo en las inmediaciones de su rancho. El señor Mac Bracer se dirigió rápidamente hacia el lugar del incidente, encontrando en aquel lugar algo totalmente sorprendente. Un objeto metálico de origen desconocido para él había caído del cielo, rompiéndose en varios pedazos. El señor Bracer, atónito ante aquello, hizo lo que la mayoría de personas habría hecho en tal situación: alertó al sheriff, el cual acudió rápidamente al lugar de los hechos para comprobar con sus propios ojos aquel objeto metálico desconocido. A los 2 días de aquel incidente, la prensa local se hizo eco de lo sucedido en el rancho del señor Bracer. El diario Roswell Daily publicó el siguiente titular: La Fuerza Aérea recupera un platillo volador estrellado en un rancho de la región de Roswell. En aquel diario encontramos el testimonio del teniente Walter Haut, el cual afirmó que un platillo volante se había estrellado en las inmediaciones del rancho de los Bracer. También afirmó que la oficina de inteligencia se apropió de los restos y los trasladó a la base militar de Roswell. El teniente Walter Haut aseguró que su jefe de las fuerzas aéreas, el teniente general Hoyt Vandenberg, había ordenado a la brigada Roger Ramey el traslado en un avión B-29 de los restos, recuperados por el sheriff y el mayor Jason Schmeisser, que entonces se hallaba en el hangar 58, hacia el campo militar de Wright-Patterson, en Ohio. La reacción por parte del Estado Mayor no tardó en llegar, desmintiendo lo publicado en aquel diario, asegurando que los restos encontrados pertenecían a un globo meteorológico. En aquellas declaraciones hicieron que el caso Roswell comenzara a perder fuerza, y poco a poco pasó casi por completo al olvido. Pero, con el pasar de los años, algunos ufólogos comenzaron a interesarse por el incidente Roswell. 2 de los investigadores que se interesaron por el caso fueron Friedman y Moore, los cuales no estaban muy conformes con la versión oficial, así que decidieron investigar el caso. Comenzaron a interrogar a los lugareños. Las interrogaciones las hicieron por separado, para después reunirse ambos y contrastar lo que habían dicho los testigos de aquel incidente. Los investigadores se percataron que la actividad militar en la época que sucedió el incidente era totalmente anormal, puesto que había una presencia militar extremadamente elevada. Aquí nos surge ya la primera pregunta: ¿por qué tanta actividad militar por un globo meteorológico? Si lo que realmente se estrelló en Roswell fue un simple globo meteorológico, ¿por qué tanta presencia militar? Otro dato que no pasaron por alto los investigadores es que los lugareños hablaban de ataúdes diminutos hechos de aluminio. Ambos investigadores, cuando juntaron los datos recogidos de sus interrogatorios, llegaron a la conclusión de que los lugareños estaban diciendo la verdad. La pregunta que nos surge a continuación es la siguiente: ¿para qué eran los ataúdes?
La tesis más conocida de aquel incidente y la que hasta la fecha más se baraja por parte de los investigadores es que aquel día una nave de origen extraterrestre se estrelló en Roswell y de aquel incidente se recuperaron varios cuerpos sin vida de grises. Por esa razón estaban allí esos ataúdes. Esa es la teoría más común. El investigador Friedman demandó a la CIA por el encubrimiento de datos referentes al caso Roswell. Tras aquella demanda, Friedman consiguió obtener unas 900 páginas de documentos clasificados, los cuales tenían un gran porcentaje de líneas y párrafos completamente censurados con tachones negros. Tras revisar los documentos y ver la fuerte censura que había en dichos documentos, el señor Friedman llegó a la conclusión de que el gobierno estaba ocultando la verdad de aquel incidente. El astronauta del Apolo 14, Edgar Mitchell, afirmó que aquel día, en Roswell, una nave alienígena se estrelló. Alega estas declaraciones basándose en sus contactos de alto nivel dentro del gobierno. Lo que reforzó la tesis extraterrestre es que los testigos presentan desde el incidente cosas inusuales. Pasado un tiempo, salió un vídeo con una supuesta autopsia a uno de los extraterrestres, lo cual reforzó aún más si cabe la teoría de un incidente alienígena en Roswell. Pero aquel vídeo, según algunos investigadores, es un total fraude. Puede que el gobierno hiciera ese vídeo para que todo el tema de Roswell se viera como una simple conspiración, una simple hipótesis de 4 personas que ven extraterrestres en todas partes. El testigo Gerald Anderson se mantuvo en silencio durante 40 años por miedo a las represalias, hasta que en 1989 decidió contar la experiencia que había vivido junto a sus padres, su hermano, su tío y su primo. El relato del señor Anderson fue sometido a un detector de mentiras y a una prueba regresiva bajo hipnosis. Nunca se contradijo. El señor Anderson dijo: "Vi un ovni y 4 extraterrestres". El FBI desclasificó un documento donde se habla que encontraron grises en un accidente en Roswell, pero no en el incidente que todos conocemos, sino años antes de aquel hecho. En el informe se habla de 3 ovnis y 9 grises. El documento es público y cualquiera puede acceder a él. Existe otra teoría alternativa a un incidente alienígena. No es una teoría tan conocida, pero no deja de ser interesante y de estar ahí la posibilidad de que sea real. Esta segunda versión nos habla del proyecto Mogul, el cual nos habla de los experimentos que habría realizado el gobierno con globos meteorológicos para usarlos como armas, preparando estos globos para arrojar desde ellos bombas nucleares. Esta teoría nos muestra también por qué el gobierno podría tener ese gran interés y motivos por encubrir aquel incidente. Algunos defensores de esta teoría afirman que los ataúdes que los lugareños vieron con sus propios ojos pertenecen a prisioneros japoneses. Estos ataúdes podrían encajar en aquellos globos perfectamente. Esta teoría se refuerza por la pérdida del proyecto Mogul de algunos de sus globos sonda, además de la existencia de datos de que el proyecto Majestic 12 se involucró en el caso Roswell, llegando a encubrir todo lo que allí sucedió. ¿Es posible que el gobierno de Estados Unidos tenga aparatos alienígenas en sus bases? ¿Es posible que estén realizando experimentos militares? ¿O puede que tras no haber podido censurar todo lo sucedido en Roswell, lo estén usando como una tapadera y una fuente de distracción para que no se hable de otros incidentes ovni? No sabemos qué teoría de todas las que se barajan es la real. De lo que no nos cabe duda es de que allí pasó algo que el gobierno encubrió, ya que estos actuaron rápidamente, censurando absolutamente todo lo que pudieron. ¿Saldrá algún día la verdad a la luz? No lo sabemos. Lo que sí os podemos decir desde aquí es que investiguéis por vuestra propia cuenta, que os hagáis preguntas, que tengáis muy en cuenta
todas las teorías y versiones que se manejan. Pensar por vosotros mismos.